una apertura al tema de tabla periódica que empezamos a ver la clase pasada. Que a ver, lo que yo no suelo dar es justamente la historia de la tabla periódica, porque me parece que si uno quiere saber la historia, va y la busca en un libro. No es algo que necesite mucha explicación. Pero me pareció lindo el video porque, bueno, muestra un poco de la historia, de cómo fueron las tablas periódicas, cómo arrancaron y todo eso. Dato curioso es, por ejemplo, que ustedes no sé si conocen Bill Gates, que es el dueño de Microsoft, tiene una tabla periódica donde tiene una muestra de cada elemento, incluso de los radioactivos. Entonces, es una pared entera que tiene bloquecitos y adentro de cada cofrecito hay el elemento de la tabla periódica. Seguro que está en internet, si a alguna le interesa averiguar más sobre la tabla periódica de Bill Gates, hay un montón de documentales donde la han mostrado. Y también hay fotos y todo eso. Pero bueno, fuera del tema de la tabla periódica de Bill Gates, la idea de la clase de hoy es que utilicemos nuestros conocimientos de la tabla periódica para asociar el comportamiento de algunos materiales. Ustedes se acuerdan que la vez pasada, cuando vimos la tabla periódica, voy a intentar dibujar una tabla periódica media acá. Esto ahí, aquí, acá, así. Bueno, ustedes finjan que esto es una muy linda tabla periódica. Ahí está. ¿Se acuerdan que cuando la vimos habíamos visto que habían dos grandes grupos? Estaban los metales y estaban los no metales, que en realidad los no metales iban haciendo así como una escalerita acá. Entonces, estos eran los no metales y acá teníamos los metales. Y que aparte de los no metales y los metales teníamos subgrupos dentro de los mismos que representaban como los subgrupos de los dos grandes grupos que teníamos los metales de transición, los metaloides, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada grupo habíamos dicho que representaba, tenía una característica propia de los dos grandes grupos a los que pertenecía y características propias de cada subgrupo. En el video que vieron, seguramente, habla también de que los elementos que se encuentran en un mismo grupo o en un mismo periodo también tienen parecidos entre sí. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que los periodos y los grupos generaban un parecido entre sí, que aparte de eso nos ayudaba a encontrar como las coordenadas de un elemento X en base a qué grupo y a qué periodo pertenecía? Bien. Lo que nosotros nos vamos a enfocar en buscar en esta clase es justamente el grupo, el periodo de los materiales para saber si son metales o no metales, para saber qué tipo de unión podría formar. ¿Por qué? Porque nuestra segunda unidad dentro de química son uniones. Uniones químicas, obviamente, ¿no? Que, como dice la palabra, se basa en la unión de dos o más elementos. Esta que está acá es el agua, ¿no? Tenemos acá H y O. Ustedes la deben conocer, la conocida y famosa agua, H2O, que es la unión entre dos hidrógenos y un oxígeno. O, por ejemplo, otra que deben conocer es la unión del dióxido de carbono, que se ve así. Dióxido de carbono o CO2, lo conocen ustedes, que es un carbono y dos oxígenos. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender es cómo se unen los elementos para formar los compuestos químicos, ¿sí?
Pero para eso necesitábamos primero tener una orientación de la tabla periódica, de la estructura de la tabla periódica, dónde están los metales y dónde están los no metales, y más o menos poder guiarnos para encontrar los elementos, o por lo menos saber a qué sector pertenecen, no metales y metales. Y acá vamos a hacer dos referencias. A los no metales, los vamos a llamar N mayúscula, M minúscula. Y a los metales los vamos a llamar M mayúscula. ¿Por qué les pongo esta referencia? Porque ahora vamos a hacer un par de ejemplificaciones genéricas y entonces vamos a, en vez de usar el símbolo de un elemento particular, vamos a usar NM o M. Como cuando usan X, en vez de poner un número, ustedes dicen, bueno, X es mayor a 2. Bueno, nosotros vamos a poner NM o M. Bien, hasta acá. ¿Me van siguiendo? Como que arrancó ahí arriba la profe. Pum para arriba. Y les está escupiendo toda la información. Hasta acá. ¿Se va entendiendo entonces? Más o menos sí, ¿no? Tal vez, depende. ¡Uah! ¡Qué bajón, Abril! Bueno, voy a tratar de hablar un poco más lento y pausado para que de última si a Abril se le corta, que no se le corte mucho. Bien, de paso así no voy tan rápido. Estaba como re desesperada la profe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? ¿Se acuerdan que nosotras habíamos visto que existía algo llamado configuración electrónica, ¿no? Nosotros teníamos la configuración electrónica, vamos a poner así, que se basaba en la configuración por la cual se acomodan los electrones en los orbitales de un elemento, que básicamente si lo dibujábamos, nosotros teníamos un elemento X y este elemento tenía 2 electrones en la primera, 2 electrones en la segunda, pues teníamos 1s2, 2s2, 2p6, supónganse, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6. Y habíamos visto que si yo tomo la configuración electrónica externa, que era la capa más alejada o el orbital más grande, que en este caso sería el 2, yo tenía que sumar los electrones que había y eso me decía cuántos electrones había en la última capa, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo esta configuración electrónica, yo sé que hay 8 electrones en la última capa porque mi última capa es la capa 2. ¿Sí? Entonces, cuando yo averiguaba cuántos electrones había en la última capa, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar esta información para hacer las uniones. Y acá entran dos conceptos nuevos que son sumamente importantes. O sea, yo no sé si están copiando o no. Les dejo 2 minutos más el pizarrón por si estaban copiando. Nuestro primer concepto va a ser la teoría del octeto, que en realidad no es un concepto, es una teoría, como se dice. Que la teoría del octeto habla de por qué se combinan los elementos. Nosotros tenemos elementos que se combinan entre sí y tenemos elementos que no necesitan combinarse porque ya cumplen con la teoría del octeto. Y el segundo término que vamos a hablar hoy es la electronegatividad. Que la electronegatividad es la tendencia que tiene cada elemento
en tomar electrones. Estos dos conceptos son sumamente importantes para hacer uniones químicas, porque en base a estos dos conceptos giran todas las uniones que vamos a hacer. Pero es más fácil de lo que se aparenta, ¿eh? Bien, ahora sí borro el pizarrón. Arranquemos por la primera. Nosotros tenemos la teoría del octeto. Uy, no saben cómo extraño el pizarrón. La teoría del octeto dice que cualquier elemento X necesita tener 8 electrones, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Control Z. La teoría del octeto dice que todo elemento necesita tener 8 electrones en su última órbita para ser estable. ¿Qué significa estable? Que pueda estar tranquilo y vagando solo por la naturaleza. Si no cumple con la teoría del octeto, o sea, si no tiene 8 electrones en su última órbita, este elemento va a tratar de buscar otro elemento para cumplir esta teoría. Entonces, le vamos a poner al otro elemento I para cumplir esta teoría. Y entonces ahí nacen los compuestos químicos o la razón por la cual se combinan los elementos entre sí. Bien. Hay una sola, en realidad son dos excepciones a esta regla. Hay dos elementos que no cumplen con la teoría del octeto, que son el hidrógeno, que tiene un electrón, que ya lo hemos visto, y el helio, que tiene 2 electrones, que ya lo hemos visto. ¿Sí? Estos dos elementos no tienden a cumplir la teoría del octeto. Bien. Otra manera de hablar de la teoría del octeto es decir que todo elemento, les voy a borrar, estoy como muy rápido, si voy muy rápido ustedes me pausan. Imagínense que soy el video de YouTube, te dicen stop y me avisan y yo pauso. Otra manera de definir la teoría del octeto sería decir que los elementos, esperen que borro acá estos dos electrones que me quedaron volando, ahí está. Los elementos tienden a querer parecerse al gas noble más cercano. ¿Por qué? Porque los gases nobles son todos inertes. ¿Qué significa inertes? Que no se combinan con ningún otro elemento. ¿Por qué? Porque todos los gases nobles tienen 8 electrones en su última órbita. Entonces, todos los elementos tratan de parecerse a su gas noble más cercano, porque su gas noble tiene 8 electrones en su última órbita. Entonces, estos elementos tratan de combinarse con otro elemento para así tener 8 electrones y ser como el gas noble más cercano. Por eso, acá en la excepción de la regla, tenemos como antes al hidrógeno, que tiene un electrón, que tiende a parecerse al helio, que tiene 2 electrones. Entonces, estos dos son los únicos que no llegan a 8. ¿Por qué? Porque el hidrógeno se quiere parecer al helio, que es el más cercano, que tiene 2 electrones. ¿Sí? Depende, dice. Ahora que sabemos la teoría del octeto y de por qué los elementos se quieren combinar entre sí, porque la teoría lo que nos dice es por qué los elementos se juntan entre sí, vamos a pasar al segundo concepto, que es la electronegatividad. Ay, que me quedó fuera. Bueno, esperen, no. Lo vamos a escribir de nuevo porque
se ve horrible, sino todo cortado. Yo lo escribo mientras les voy hablando, así no se trata. Bien, vamos a ponerlo acá. ¿Ven? Claro, ahí teníamos que recortar un pedacito de afiche. Yo lo que hacía era recortar un pedacito de afiche y empezaba a hacer como ventanitas. Entonces mi afiche quedaba re topísimo porque salía por fuera del afiche. A mí no me iba a ganar un afiche. Bien. Entonces, la electronegatividad es la tendencia de un elemento a tomar electrones. ¿Y por qué un elemento querría tomar electrones? Y bueno, porque este elemento tiene más o menos, de 8 electrones. Entonces, este elemento tiene menos de 8 electrones, entonces necesita tomar electrones para completar con la teoría del octeto. Y acá vamos a tener dos casos. Están los elementos que tienden a tomar electrones, o sea, que se roban electrones de los otros, y tenemos los elementos que tienden a ceder electrones. Eso significa que en vez de dar electrones, ceden sus electrones para volver a su órbita anterior, que ya está completa con 8 electrones. Porque acuérdense, por ejemplo, si nosotros teníamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, lo vamos a poner acá, ¿no? Fíjense, este elemento en particular que está acá abajo, su órbita más alejada es la 3s1. O sea que tiene un solo electrón en su última órbita. Su última orbital, perdón. Estoy con las órbitas a full. Pero si él no tuviera ese último electrón, supónganse, si lo suprimiera, le queda que el último orbital es 2s2, 2p6. Y 2 más 6 son 8. Qué feo ese 8. Ahí está. Son 8 electrones. Entonces, este elemento, en vez de tomar electrones para poder completar los 8, le conviene más perder uno y volver a su orbital anterior, o sea, a su capa anterior, para ya tener los 8. La electronegatividad es la tendencia de estos elementos de perder o ganar. En realidad es la tendencia a tomar, pero como hay algunos que tienen muy baja tendencia a tomar, los pierden, ¿sí? Esto es como si fuera, vamos a poner acá así. Si estoy borrando muy rápido me avisan, ¿eh? Como si fuera un juego de cinchadas, ¿no? No sé si alguna vez jugaron las cinchadas. Acá está mi elemento 1, mi elemento I, que está tirando una cuerda y aquel que gane se lleva el electrón. Y acá está mi otro elemento, que es mi elemento X, y los dos están tirando para ver quién se queda con el electrón del medio. Aquel que gane sería el que tiene más fuerza, ¿no? Obviamente que, bueno, acá está la señal. Aquel elemento que gane sería como el que tiene más fuerza de atraer el electrón. Entonces, aquel que gane sería el que tiene más electronegatividad o el más electronegativo. Entonces, en este juego donde compiten los elementos para ver quién atrae los electrones, gana el más electronegativo. Que ahora vamos a ver en la tabla periódica online. Ahora la abro. ¿Cómo es la electronegatividad de los elementos? A ver, vamos a abrir la tabla. Hasta acá. Mientras abre la tabla periódica. Marcadores. ¿Yo la tenía por acá? No. A ver. Tabla periódica de gráfica. Hasta acá.
mientras nos hable de la tabla periódica. ¿Se va entendiendo los dos conceptos, el de teoría del octeto y el de electronegatividad? ¿Se va entendiendo el por qué 8 electrones? Y el ¿quién tira más? Dijo. Acuérdense que si a ustedes les queda algo que medio confuso, paren la clase, díganme. Luciana está escribiendo. Bien. Temperatura. Propiedades. Que a ver si en esta, no sé si está. Profe, un segundo. No, suelo tardar más o menos una semana. Porque las suelo subir. Las voy subiendo al día siguiente o después de 2 días que doy la clase. Por el tema justamente que mi internet no es muy bueno. Entonces las tengo que subir sí o sí los días que no tengo clases a la mañana. Generalmente los días que no tengo clases a la mañana son los jueves y los viernes muy temprano. Entonces, jueves y viernes yo me pongo a subir las clases. Y si no alcanzo a subir las jueves y viernes a todas las clases que hay en la semana, las subo el sábado. Pero sí, entiendo si te están dando muy mal el internet, no hay ningún problema. Electrones, a ver. Bueno, ahí nos está cargando la tabla periódica, que hasta donde yo sé, esta tabla periódica tiene que tener la electronegatividad. Acá en la parte de electrones, si nos carga, si Dios se apiada de nosotros. Ahí está. Electrones. Bueno, fíjense que, por ejemplo, en la parte esta de electrones, que al parecer no sale la electronegatividad, que no entiendo esto de por qué electrones y no electronegatividad, les pone a ustedes los tipos de bloques, que son, ¿se acuerdan que habíamos visto S2, S1, 2, bla, bla, bla? Fíjense que acá, por ejemplo, vamos a agarrar tienen la configuración electrónica externa, la configuración electrónica completa y la configuración electrónica externa, y esta es donde nosotros nos vamos a parar. Fíjense, 5S2, 4D5, o sea, 5, 6, 7. Eso significa que este elemento tiene 7 electrones en su última órbita. Y por ejemplo el cloro tiene 6 electrones en su última órbita. ¿Ven? ¿Qué dice en configuración? 5, 6, 7. Pero acá hay dos diferencias. El tecnecio no es que tiene 5, 6, 7 en su última órbita. Su última órbita es solo la órbita 5. Si bien la configuración, y acá hagamos una separación, si bien la configuración electrónica externa, o sea, las capas más alejadas desde el núcleo del elemento, son 5s2, 4d5, si yo tengo que pensar en los electrones que están disponibles en la última es la 5. Entonces los electrones disponibles son 2. A diferencia del cloro que habíamos visto recién, que tiene en la última, o sea, la última capa es la capa 3. Pero como la capa 3 está dividida en el S y en el P, hay que sumar los electrones de los dos. Y por eso son 5, 6, 7. Bien, hago esto para que después no les vaya a pasar que todos los que tengan, por ejemplo acá, porque si no, fíjense que les va a dar 7, 8. Y este elemento, para ustedes, ya va a tener la órbita completa. Fíjense, tiene 8 electrones en su última... La profe está como... En su último orbital, pero no, porque el último es el 5, entonces solo tiene un electrón. Bien,
A diferencia, por ejemplo, acá les muestro los gases nobles, que sí tienen, fíjense, el 5, el orbital 5, tiene 6, 7, 8. Entonces, esta sí tiene 8 electrones en su última orbital. Bien. Yo pensé que esta tabla tenía compuestos acá, ancho, esto no sé qué será. Sí, iba a mostrar el orden creciente de los elementos electronegativos. La que yo tengo en papel lo tiene, lo cual es muy... Afinidad electrónica, a ver, ah no, porque acá, bueno, fíjense, vamos a agarrar el arsénico, ¿no? Y acá dice afinidad electrónica y nos da un numerito, ven que dice 78 kilojoules sobre mol. Y agarremos, por ejemplo, el flúor. Fíjense, afinidad electrónica, 328 kilojoules mol. Eso significa que si yo pongo, esperen, vamos a agarrar el flúor y vamos a agarrar uno que tenga incluso menos. El calcio. Fíjense, el calcio tiene 2,37. Supónganse que esta es la fuerza, ¿no? ¡Ay! Ahí está. Ahí está, Miri. Fíjense, esta es la afinidad electrónica, o sea que los más violetitas son los que más afinidad electrónica tienen, o sea que serían los más electronegativos. Y los menos violetitas son los que menos afinidad electrónica tienen, o sea que serían los menos electronegativos. Entonces, fíjense cómo si yo pongo, por ejemplo, a todos los elementos contra el flúor, o sea, si yo quiero ver cuál de los elementos le ganaría al flúor, ninguno, porque el flúor, dentro de todos, es el más electronegativo. Tiene 328, ¿no? Ahora, si yo pongo, por ejemplo, el fósforo versus el potasio, y bueno, va a ganar el fósforo. Y entonces, acá entremos a la segunda categorización. Fíjense que de este lado son menos violetas que de este lado. ¿Y qué había de este lado de la tabla? O sea, ¿a qué grupo de los dos grandes grupos pertenecerían los más electronegativos? Los elementos más electronegativos, los más violetas. ¡Charam! Habían dos grandes grupos en la tabla, uno de un lado y otro del otro. Los violetas. ¿A cuál de los dos grupos pertenecerían? Muy bien, Diana, está atentísima. Bien, los no metales son los más electronegativos. Entonces, son justamente los que tienden siempre a tomar electrones. Entonces, volvamos a la pizarra. Y acá le vamos a poner nombre a los chicos de la cinchada. Bueno, ahí está. Entonces, si yo tengo una cinchada, o sea, están los dos elementos tironeando por los electrones, y tengo un no metal versus un metal, en la mayoría de los casos, casi siempre, va a ganar. ¿Cómo se hace una copita? ¿Ves? El winner, ustedes imaginen que esto es una copa de trofeos. Ahí está. El winner, el campeón, va a ser siempre el no metal, porque el no metal es el que es más electronegativo en relación a los metales. ¿Que hay excepciones a la regla? Siempre hay excepciones a la regla, porque fíjense que incluso la tabla periódica no es tan, marcado el degradé. Por ejemplo, fíjense si yo pusiera el oro y el boro, el oro le gana al boro. Entonces, no siempre, pero casi siempre el no metal se lleva los electrones del metal.
Y esto hay otra manera de comprobarlo. Ahí va. Quedó divina mi copita. Cuando yo tengo un metal, si yo me fijo en la configuración electrónica del metal, van a ver que siempre hay 1, 2, 3 electrones en la última órbita. Mientras que si me fijo en la del no metal, voy a tener 5, 6 o 7. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ponerle al metal 3. Entonces, como el no metal, esto está mal, esto es una N, espérense. Bueno, esperen. Me sacó de quicio la N. Ahí está. Ahí está. Como el no metal siempre es casi siempre gana la lucha, el no metal se va a llevar los 3 electrones del metal y va a completar sus 8 electrones en la última órbita. Pero el metal, como en la última órbita tenía 3, pero en la anteúltima 2, 4, 6, 7, 8. Ya tenía 8, al metal no le va a molestar que se lleven estos electrones. ¿Por qué? Porque el otro los toma, completa los 8, pero el metal se queda con los 8 que estaban en la última. ¿Sí? Y acá está bárbaro, porque ustedes dicen, bueno, listo, el metal, pauso, no carga la transmisión. A ver, voy a cerrar la tabla periódica que ya no la vamos a usar más. Ahí está. A ver si mejora el internet. El no metal le puede sacar. ¿Cómo? Para. Diana dice, profe, pero si el metal tiene menos de 8, ¿el no metal le puede sacar? Sí. Sí. Y ahora vamos a ir a la segunda opción que tienen los elementos. Que la vamos a hacer rapidito, así ya que son y cuarto ya. ¿Qué pasa? Supónganse, si en vez de tener un metal que tiene poquitos electrones en el último orbital, para dárselos al no metal que tiene tendencia a ganar, tenemos una situación distinta. Nosotros, en vez de tener un metal y un no metal, vamos a tener 2 no metales. O sea que estos 2 no metales van a tener, vamos a ponerle 4, porque pueden tener 4. No, 5 le vamos a poner. No, mejor 6, porque así se entiende más rápido el ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá, ¿quién le ganaría a quién? Porque los dos son bastante electronegativos. Y los dos son no metales. Y ninguno de los dos sería en realidad, tiene electrones en la última órbita como para cederle al otro. Porque fíjense que si cualquiera de los dos, le cede al otro, el otro pasaría a tener 2 electrones. Es muchísimo. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Y acá entra una diferencia en los tipos de uniones. Hay uniones en donde se ceden electrones, como la que vimos hace un ratito, el no metal con el metal, porque el metal tiene poquitos en la última órbita, entonces le es más fácil tomar. Yo te doy mis electrones, que yo me quedo con mi órbita anterior, que ya tengo 8, vos completas tus 8 y somos los dos felices. O puede pasar, como en este caso, donde le diga, che, ¿me prestás 2 electrones que yo necesito para completar mis 8? Entonces este lado completaría los 8. Y este lado le dice, che, a mí también me faltan 2, así que vos préstame 2 de los tuyos. Y entonces ambos elementos comparten con el otro 2 electrones. Entonces cada uno completa sus 8 porque toma prestado 2 del otro elemento.
¿sí? Entonces, tenemos dos tipos de relación entre los elementos, ¿no? Tenemos una relación donde el metal le da al no metal, que es feo, suena eso, y después tenemos una relación donde el no metal comparte, o sea, es como un ida y vuelta con el no metal. Estas son las dos relaciones de uniones que nosotros tenemos que aprender. Una en donde se comparte, una en donde se cede. Me borré la G. Ahí está. Bien. Pausemos acá. Esperen que pause la grabación.